Te voy a contar rapidito qué pasó con el Silicon Valley Bank, porque de seguro has escuchado hablar sobre el Silicon Valley Bank últimamente. Primero, tenemos que es la mayor caída de un banco en Estados Unidos desde la crisis financiera del 2008. La Fed intervino asegurando a los clientes la garantía de sus depósitos. Paralelamente, un segundo banco cierra, el Signature Bank, desplomándose las acciones bancarias en Asia y Europa a pesar de las garantías dadas por el gobierno americano. Pero ¿por qué colapsa el Silicon Valley Bank? Básicamente se quedó sin dinero. Para entender hay que remontarnos a la pandemia. Durante esta época, muchas empresas tecnológicas, lo que es Facebook, Instagram, YouTube, Google, Spotify, OnlyFans, vieron un incremento en la inyección de capital debido a las altas ganancias. Estas ganancias fueron empujadas por el ocio que teníamos los consumidores en nuestras casas. Encerrados en casa, ¿qué hicimos? Consumir más servicios digitales. Muchos de los gobiernos, como el gobierno estadounidense, comenzó a dar estímulos económicos, incrementando los depósitos en cuenta del consumidor, de la población común, normal y corriente, llevando a que estas empresas contrataran a mucho más personal para poder satisfacer la gran demanda. Termina la pandemia. Todo este dinero, esta acumulación de dinero que tuvieron estas empresas, fueron depositadas en los bancos. El banco predilecto de las empresas tecnológicas acá en Estados Unidos, en el Silicon Valley, es el Silicon Valley Bank. Y no solamente en Estados Unidos, también en otros países. ¿Qué hizo el Silicon Valley Bank? Hacer lo que hacen todos los bancos, invertir el dinero. ¿Qué pasó después? Llegó la inflación, llegó la crisis económica, llegó la guerra de Ucrania, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés, haciendo que pedir dinero fuese más caro, y estas empresas no quisieron endeudarse por evitar riesgos. Nadie quiere una tarjeta de crédito al 30% de interés, todos queremos una tarjeta de crédito de 18 meses a 0% de interés, obvio. Con este cóctel explosivo, el Silicon Valley Bank fue quedándose sin liquidez, anunciando que debía cubrir pérdidas por más de $2.000 millones. Y como para poder tener dinero para responder al retiro de fondos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender los instrumentos monetarios donde había invertido el dinero. Bonos. Y casi siempre, cuando tienes que vender bonos antes de la fecha de expiración, tienes que pagar una multa, tienes que pagar una amonestación. Lo que quiere decir que esa inversión que hiciste, en realidad te generó pérdidas. Toda esta jugada es interpretada por los inversores y por los clientes del banco como una señal clara de la mala salud del banco. Y esto dio pie a que todos los depositantes del banco, del Silicon Valley Bank, comenzaran a retirar el dinero en un frenesí de pánico descontrolado, lo que hizo que el banco se quedara sin liquidez. Luego las acciones bajan, Wall Street suspende al banco y en 2 días ya no había Silicon Valley Bank. ¿Y qué se puede derivar de todo esto? Más regulaciones. Más regulaciones al sistema financiero internacional, más regulaciones al sistema financiero americano. Porque en realidad los bancos tienen que entender, o deberían de entender, que el dinero que usan para invertir no es dinero de ellos, es dinero de los clientes. Entonces tienes que tener mucho cuidado dónde y cómo inviertes los fondos.